Abrimos, señoras y señores, la tertulia, la primera de septiembre, de este jueves 1 de septiembre del año 2022. Voy con los saludos para quienes nos acompañan, dos a distancia, dos acá. Quien está más lejos, Cecilia Aguiluz, buen día. Buenos días, un saludo a todos. ¿Llueve en Salto también? Llueve. Hacía falta el agua. Sí, no sé a esta altura, pero llueve y está muy gris. Se nota que está oscuro en Salto porque tenés una iluminación distinta a lo habitual. No es luz de la ventana, estás como iluminada por una lámpara o algo por el estilo, ¿no? Sí, porque está recontra gris, la otra luz me queda muy fuerte, entonces... Pero está gris y oscuro. Sigo. Acá siempre tengo mucha luz natural. Por eso. Daniel Superviel, buen día. Buen día para todos, un gusto estar otro jueves con todos ustedes. Ahí, en el atelier. Mirá qué micrófono raro tiene atrás. Sí, no es un micrófono eso, ¿no? ¿Qué es? Sí. Una lámpara. No, es una luz. Un plato volador. De la NASA. Bueno, seguimos. Los que están acá, Daniel Superviel, ya lo salvé. Esteban Valenti, buen día. Buen día. Y Martín Couto. Muy buenos días. ¿Todos bien? Todo bien. Los valientes deberían decir de Esteban y de mí, porque Daniel cayeron 2 gotas y se recluyó. No hay respuesta, no hay derecho a réplica. Vamos al primer tema. Mañana complicada, Emiliano. ¿Viste que hay mañanas que arrancan bien y a 8:05 ya se complicaron? Bueno, hoy es una de esas. Entendido, comprendido. Vamos. El director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Luis Calabria, renunció ayer a su cargo luego de reconocer que había realizado una consulta oftalmológica en el hospital policial el 1 de julio de este año. Calabria firmó su dimisión mientras el oficialismo impulsa la creación de una comisión investigadora parlamentaria sobre el hoy senador frente amplista Charles Carrera por haber autorizado, de forma presuntamente irregular, el uso de servicios del hospital policial a civiles mientras fue director de Secretaría en esa cartera. En una carta dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, Calabria afirma: por estos días se ha suscitado una polémica por la utilización de los servicios del hospital policial por parte de ciudadanos civiles ajenos a la vida institucional del ministerio y también por la utilización por parte de cargos políticos que, si bien están relacionados al inciso, no dejan de tener esa condición de civil. Bueno, en mi caso, dice Calabria, el día 1 de julio de este año tuve una consulta oftalmológica. Y sigue. Más allá de las resultancias de la discusión pública que ese hecho pueda generar, al considerarlo un error de valoración, pero que puede utilizarse en este tiempo para impactar frente a la gestión de gobierno, frente a mi persona y mi familia, es que vengo a presentarle la renuncia al cargo de director general del Ministerio del Interior. Pocas horas después de que se conociera la noticia, el ministro Luis Alberto Heber encabezó una conferencia de prensa donde lamentó la decisión tomada por Calabria. Él entendió que por una consulta oftalmológica que hizo en el hospital policial, a juicio de él equivocada, motivó a presentar una renuncia indeclinable a nuestra persona y sobre todo al presidente de la República. Este proceder que tiene el doctor Calabria eleva la vara muy alto en el desempeño de los cargos políticos de confianza en la administración pública. Varios senadores nacionalistas también resaltaron la decisión de Calabria de renunciar, y el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior, Santiago González, destacó que nadie le había pedido la renuncia al ex jerarca. Es intachable, Calabria, me duele que le hayan hecho esto. Hay una forma de presentar la noticia de que él usa igual que otros el hospital policial. Su familia fue por un hisopado, él aclara que él fue por una consulta oftalmológica, precisó Santiago González. Mientras tanto, en la oposición también se habló. Por ejemplo, el senador frente amplista Alejandro Sánchez dijo que Calabria no cometió ninguna ilegalidad, ya que al igual que Carrera, estaría amparado por el artículo 86 de la Ley de Presupuesto del año 1967, que dice que el Servicio de Sanidad Policial atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario, así como también a los jubilados y pensionistas policiales y familiares a su cargo. En el mismo sentido se expresó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que agregó que la renuncia de Calabria fue algo exagerado. Bueno, fue el gran tema de conversación ayer de tarde. ¿Qué dicen? ¿Quién empieza? Levante la mano el primer voluntario. Martín, a ver. Bueno,
Creo que estamos en un tipo de discusión que a mí me parece que no produce nada bueno. De hecho, ya lo hablamos esto en alguna tertulia hace un tiempo. Creo, en primer lugar, si Calabria cree que cometió un error y que por eso tiene que renunciar, bien por Calabria. Digo porque me parece una buena actitud. Y digo, si él cree, porque desde el oficialismo y desde la oposición se señaló o que no era un error o que era exagerada la medida. Pero él cree que cometió un error y renunció. Eso me parece que está bien. Yo, con esto de la vara alta, le diría que el ministro tiene que tener cuidado. Entre otras cosas, esa vara alta, ¿lo implica él mismo? ¿Implica a su asesor? Creo que implicaría otros casos, porque el presidente dijo, lo pasaban en perspectiva más temprano, bueno, supongo que no hay, yo creo que esas suposiciones ahora deberían ser más cuidadosas del presidente, pero entonces esa vara alta involucra al resto. Supongo que dijo... que no hay más casos, o que no hay casos de jerarcas actuales. Dijo supongo, preguntó si alguien conoce a alguien, y a los periodistas que estaban ahí en la vuelta, y apareció esto. Espera, vamos a recordar ese antecedente. Fue cuando el presidente de la calle Pou estuvo en La Paloma esta semana. Allí señaló, hablando de esta discusión en torno a Carrera, los gobernantes se tienen que avenir a la Constitución y a la ley, ya que la ley claramente marca lo que se puede y lo que no se puede. Y entonces uno de los periodistas le preguntó si actualmente se repetía o no la conducta que la coalición le reprochaba a Carrera. Esto fue lo que contestó la calle Pou. No lo puedo asegurar, pero ¿saben de alguien ustedes? ¿Carrera? No, bueno, está, pero pensé que la pregunta era ahora. No. Supongo que no, espero que no. Espero que no, más que supongo. Entonces, esto de la vara alta y esta suposición del presidente, que creo que, y con esto termino, esta discusión se está dando en tan malos términos porque queda claro el ánimo persecutorio de Heber. Porque está claro que hay normativas que dicen que se prestan interpretaciones distintas. ¿Alguien envió un proyecto del actual Ejecutivo para corregir estas normativas? Esto se enmarca en una discusión sobre la reforma del hospital policial. ¿Esto tiene que ver con la incorporación del hospital policial al Sistema Nacional Integrado de Salud? No. Solo tiene que ver con encontrar casos, porque la tónica la marcó el Poder Ejecutivo y el ministro Heber, que era encontrar cosas que perjudicaran a Charles Carrera. Si hubiera sido de otra manera, hoy estaríamos diciendo hay que aclarar la normativa y el presidente podría decir, no supongo, sino claramente no hay casos. Porque lo que deja en evidencia Calabria es que si una persona dependiente del inciso o que trabaja en el inciso Ministerio del Interior se iba a atender al hospital, podía hacerlo. Es decir, nada se lo impidió. No hubo ningún funcionario que le dijera, usted no puede por la normativa tal. Lo hizo. A mí me parece que perseguir a través de discutir sobre el hospital policial, que es lo que hizo Heber, genera esta discusión estéril, porque no estamos discutiendo de reformas o de arreglos para mejorar esto en términos generales, más allá de los casos particulares. Daniel, tú también estabas levantando la mano. Sí, en la tertulia pasada, ¿no? Pues suspendió la anterior, Martín elevó la mira de la discusión pública, ¿no? Y yo creo que esto es ir incluso más atrás de que antes, ¿no? Yo creo que debemos estar todos los uruguayos muy tristes. Pierde el Uruguay, a mí esto me da muchísima pena. Luis Calabria es un tipo noble, un tipo honesto, un tipo que atrás del político hay un ser humano, hay una familia, ¿tá? Que en un momento se vio embretado en una situación que él no generó. Tenía un problema en los ojos, no le daban hora porque ahora con esto de la pandemia te dan hora a 5 meses en donde se atendía. Entonces, para sacarlo del dolor de cabeza fue y le hicieron un tratamiento rápido ahí en el hospital policial. Esto después desencadena en todo el análisis que hacía Martín, en las denuncias de Charles Carreras de utilizar el hospital policial para una persona supuestamente fuera de las reglas de juego de derecho para las cuales está hecho el hospital policial. Empieza el boomerang y bueno, termina en una cuestión que no pudo resistir con su propia ética, Calabria renunciando. Pierde el Partido Una Nacional, aclaración antes de seguir, porque capaz que es bueno colocar todos los ingredientes arriba de la mesa. En realidad, esto de ayer empezó un rato antes, empezó en la mañana, cuando TV Ciudad informó que el ministro Heber, Calabria y su familia y un asesor del Ministerio del Interior, Andrés Capretti, habían recibido asistencia en el hospital policial cuando tuvieron COVID y además seguimiento y control. Eso fue lo que saltó en horas de la mañana. Allí no se mencionaba que Calabria se hubiera
atendido por un problema oftalmológico, pero él decide comunicar eso y al mismo tiempo renunciar. Después vinieron las aclaraciones, por ejemplo, Heber dijo, nosotros no hemos sido atendidos en el hospital policial, nos hemos hecho hisopados allí en situaciones de emergencia y urgencia puntuales, no son un costo para el hospital policial, los hisopados los financia el fondo coronavirus. Pero Calabria sí hizo una consulta de las que estarían cuestionadas en el contexto que hoy está planteado, ¿no? Claro, y acá era el redondeo de mi primera intervención. Entonces, si por un control oftalmológico de Calabria, que estaba con dolor de cabeza, por lo que contó, no sé cuánto, el Uruguay termina perdiendo un director nacional de policía, dicho por tirios y troyanos, buen funcionario, hasta por el sindicato policial, Uruguay pierde un hombre importante, en un momento en donde el Ministerio del Interior está en los ojos de todas las miradas, está todo el tema del narcotráfico, está el tema de los homicidios, es un momento complicadísimo para el tema de la seguridad pública en Uruguay. Y si por este tema, entonces al final, ¿qué es la política? O sea, ¿hacia dónde queremos llevar la política los uruguayos a este nivel? O sea, perdemos todo. Yo creo que estamos metiéndonos en un laberinto de discutir las puerilidades más absolutas, y no nos estamos dando cuenta que el partido importante, el de los puntos, el que vale, está jugándose en otro lado. Entonces, creo que Calabria lo que hace, denuncia con su renuncia, que sí es un hecho importante, mucho más importante si se puso unas gotitas en el hospital policial. O sea, la renuncia de Calabria sí es un tema importante para el Uruguay, que debería abrir todas las alarmas de decir, ¿para dónde estamos llevando la discusión política en Uruguay? ¿Va por acá? ¿Vamos a terminar fagocitándonos, canibalizándonos entre todos? ¿O vamos a tratar de, dentro del sano y normal e interesante debate fermental democrático de luchas de poder y de posicionamientos para mejorar el país, ir por ahí, o vamos a estar acá? Entonces creo que debería ser, yo ameritaría un llamado a reflexión por un par de horas, un par de días, para decir, ¿queremos seguir por acá? ¿O amerita que de los dos lados miremos un poquito al espejo y digamos, vamos a tratar de elevar la calidad política? Porque ¿qué es lo que logra esto? Que todos aquellos desinteresados en la política, que ven a la política como algo que, no sé, ve esto y dice, esto es cualquiera. Entonces me parece que es una enorme pérdida para Uruguay y un gran llamado de reflexión para todos los uruguayos y sobre todo para los políticos de hacia dónde se tiene que llevar la calidad del debate político. Esteban, escuchabas a Daniel y asentías. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Daniel. Es decir, este caso es un caso enigmático de cómo hemos arrastrado el debate político a niveles realmente deplorables. Primero, yo creo que Calabria no tenía ninguna razón para renunciar. Es más, hay una de las cosas que la política tiene que tener cuidado y es no ser ridícula. Entonces yo ayer me informé de este señor Calabria que estando en el Ministerio del Interior, no apareciendo mucho, cosa que ya es un mérito, ¿no? Todos me hablaron bien, incluso gente del Frente Amplio, que lo dijo públicamente. Era un hombre de Larrañaga. Sí, es un hombre de Alianza Nacional, es uno de los jerarcas del Ministerio del Interior que ingresaron en la cúpula de esa cartera cuando asumió Larrañaga, ¿no? Bueno, es lo que queda prácticamente, digamos, de Larrañaga dentro del Ministerio. Y en un momento tan dramático para el Ministerio, perderse por una consulta, digamos, de médica cualquiera en el hospital policial, me parece un ridículo. Pero además, voy a decir dos cosas que me parecen fundamentales. La primera, cuando yo dije un día que un senador lo habían casi linchado porque se había atendido en el Pasteur, en un hospital público en la Argentina, yo estaba con unos periodistas amigos, me dijeron, ustedes son locos. Si en la Argentina un senador se atiende en un hospital público, le hacen un monumento público. ¿Está? En el Uruguay es una especie de pecado, tuvo que pagar, etcétera. Ahora, que un integrante del Ministerio del Interior, no un integrante de otro, sino que forma parte de lo que es el aparato del Interior, vaya a un hospital, él o su familia, etcétera, me parece una cosa absolutamente normal. Como también dije y probé con fechas y datos que el presidente de la República, Luis Lacalle Herrera, se había intervenido una rodilla cuando se cayó de un caballo en el año 94 en el hospital policial, y no me parece ninguna barbaridad.
Lo que pasa es que transformaron eso como una culpa institucional de primer nivel, entonces todo el mundo saca a relucir y hay más. Ahora, esto no es solo de Hebel. Aclaremos, el caso de la calle Padre, cuando era presidente de la República, no es algo que esté escondido en ningún lado. En su momento fue noticia en la prensa, se destacó la intervención, lo bien que se estaba recuperando, etcétera, ¿no? Y nadie lo discutió, nadie hizo un casus belli, nadie lo acusó de nada, y que yo sepa no es policía. Porque ese es el problema. Es decir, hay gente que lo hizo, y tengo algunos otros en investigación, pero que de ninguna manera, lo digo explícitamente en los Twitter o en la nota, no se puede usar eso como una jabalina política, es solamente para mantener relato. Ahora les voy a dar un dato. Esto no es solo Heber, que está obsesionado con esto. Esto es Catón Natí. ¿Está? Es decir, detrás de esto, y voy a probarlo. ¿Ah? Bueno, eso es una interpretación tuya. No es una interpretación, no. Hay gente de comunicación de Catón Natí que está moviendo. ¿Sabes cuántos años tiene el proceso y el problema de este hombre paralítico? 10 años. Este que atendieron, 10 años. ¿Y tú te crees que 10 años estuvieron investigando? No. Este es un operativo montado que le sirve a algún sector del gobierno, especialmente a Heber, pero que están jugando con fuego, porque es un mecanismo que envenena todo, y la coalición se ha sumado. No, pero es muy grave lo que estás diciendo, Esteban. Muy grave. Sí, ojalá tengas pruebas para probar eso. Sí, es gravísimo y yo sé que es así. Cecilia. Bien, yo voy a pretender darle un giro. En realidad, yo creo que la discusión no está en la renuncia de Calabria, sino que esto es un tema menor, desde mi punto de vista. Un tema menor porque en realidad acá hay un tema de fondo que es el que hemos estado, por lo menos desde esta tertulia, intentando discutir, que es el tema de el narcotráfico. Acá hay verdaderas situaciones como país que tenemos que tener todas las alertas prendidas, como por ejemplo lo que pasó en el caso Marcel, que han detonado en todo esto que incluso cuando uno toma distancia hasta parece raro que en Uruguay estemos discutiendo estas cosas, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo cosas más importantes. Pareciera como una distracción si yo fuese los narcotraficantes que en realidad pretenden ocultar sus hechos ilícitos, estaría muy tranquila, porque en realidad nadie discute de ellos y todo el mundo está discutiendo de otras cosas. Por lo tanto, creo que acá hay un verdadero tema que pasa a un segundo plano, que estamos banalizando discusiones que en realidad no deberían de ser. Yo no tengo ninguna opinión sobre Calabria, pero también creo que un funcionario público, más allá que sea un cargo político o no, si comete un error tiene que asumir su responsabilidad, sea exagerado o no exagerado. Él entendió que era así, por lo tanto no cuestiono eso. El otro día también hablábamos de cómo se manejó el tema Carrera, que terminó de alguna manera ocultando el caso Marcel, que era el verdadero tema que estaba en esos días sobre la mesa. Yo creo que como nosotros, por ejemplo, que discutimos y hablamos de las noticias y tratamos de darle una impronta, creo que tenemos que también hacer un gran esfuerzo para no distraernos y no ser parte de las distracciones, no ir atrás del flautista de Hamelin para ver a dónde toca ir caminando, ¿no? Creo que nosotros tenemos que, por lo menos a mí me parece, intentar mantenernos siempre sin distraernos del foco. Y acá el foco de Uruguay está complicado con el tema del narcotráfico y que seguramente tiene otras derivaciones, y tiene derivaciones, como decíamos el otro día, en la institucionalidad. Y no estoy hablando de cargos políticos, sino que puede ser también cargos dentro de las instituciones, como por ejemplo el Ministerio del Interior o el Ministerio de Relaciones Exteriores, con lo que pasó el otro día. O sea, hay muchas cosas serias para investigar, que este tema que para mí, y lo entiendo a Calabria, porque una persona que como dicen
no tenía esa cuestión de estar en primera plana, ser noticia por eso, cuando quizás es un tipo que se la pasó trabajando, estas cosas golpean y golpean muy duro, y golpean muy duro en el seno familiar también. Y uno a veces no se recupera. Por lo tanto, lo entiendo, no discuto su decisión. Ahora, me parece que no es el tema de fondo. Me parece que acá hay otros temas de fondo que son los que deberíamos estar poniendo sobre la mesa. Apoyado. Sí, yo quiero agregar una cosa más, porque me imagino algún oyente o alguna oyente diciendo, mirá, esto es como, ¿no? Pareciera como una cuestión corporativa, no de nosotros, que no tenemos cargo público, pero no como de defensa. Y yo creo que lo que no se puede deducir, por lo menos de lo que he planteado, y creo que en esto compartimos todos los que integramos la mesa, es que esté mal discutir sobre el uso de fondos públicos o sobre posibles privilegios de funcionarios del gobierno. Creo que eso está siempre bien discutirlo. El punto, me parece, cuando uno toma casos individuales, pareciera que entonces el correcto comportamiento en la función pública depende de justo que la sociedad emboque y que la gente que esté en esos lugares sea buena, confiable, transparente, etcétera. Entonces, ahí me parece que está el error. Porque yo tengo derecho, como no votante de este gobierno, a estar tranquilo de que, independientemente de las sensaciones que me genera a mí el presidente y sus cargos de confianza, es decir, los ministros y la gente de confianza de los ministros, hay un conjunto de normativas y de mecanismos de transparencia que aseguran que se van a comportar como tienen que comportarse, independientemente de si yo no les tengo confianza como individuo. Entonces, me parece que otra cosa que podríamos discutir, yo comparto con Cecilia que hay otros temas que surgieron estos días y parecen tapados por esta discusión, yo creo que inentendible cualquiera que lo mire de afuera, es, mejoremos entonces la normativa para que sea más clara, los criterios. Hay normas, ¿eh? Sí, pero está bien, acá se dice... Lo dice la ley. Hay una ley que por tanto estaría por encima de un decreto, pero hay un decreto, la ley habla de funcionarios del inciso, de personas dependientes del inciso, el decreto habla de policías. Entonces, si alguien viene del gobierno y dice, vamos a hacer una normativa para aclarar esto, yo no creo que esté mal. Pero la discusión debiera ser esa, porque el problema no es si Heber o el otro o el otro. No podés cambiar una ley. No, bueno, pero podría sí el decreto aclarar lo que plantea la ley o plantear una modificación legislativa. No hay problema para hacer eso. Yo no la apoyaría. Está bien. Claramente. Lo que digo es que esa es otra discusión y sería mucho más productiva. Que toda la gente del Ministerio del Interior tenga el privilegio, entre comillas, de atenderse en un hospital que es del sistema público. No formará parte del sistema. Bueno, pero entonces discutamos si lo incorporamos en el Sistema Nacional Integrado de Salud, etcétera. Lo que digo es que ¿por qué? Lo que digo, Esteban, es que esta discusión que estamos teniendo ahora es mucho más productiva de si Calabria y si el otro se hisopó, porque hoy la discusión sobre Heber es si solo se hisopó o si tuvo seguimiento, que deben haber sido llamadas. Entonces, vamos a discutir. Porque además la discusión de Heber es simbólica. Él dice no tuvo costo. Solo son llamadas. Primero que las llamadas cuestan 1 centavo, pero cuestan 1 centavo. Y vos sabés que cuando se habla de la ley, de 1 centavo a 1.000 millones, te podés pasar. Entonces él también tendría que renunciar. Y eso es ridículo, porque no renuncia por los líos que tenemos de todo tipo y va a renunciar porque le hicieron 5 llamadas por el seguimiento del COVID o cualquier otra cosa en el hospital militar. Es ridículo. Daniel. Yo tengo un matiz con Cecilia, diciendo hay otros temas importantes, claramente hay otros temas importantes, eso no hay duda, pero me parece que esta renuncia es en sí mismo un hecho político y es muy importante. Por eso estamos hablando de este tema, de la renuncia de Luis Calabria, de la carta que mandó, del motivo por el cual renuncia, porque esa renuncia, o sea, es la punta del iceberg de muchas cosas que tienen que ver con la política, con la relación con la institucionalidad, con las reglas, con el Estado de Derecho, con lo que hizo Charles Carrera protegiendo al paralítico, o sea, hay mucho atrás de la renuncia que termina explotando por acá, por la renuncia de Luis Calabria. Entonces, así me parece muy importante hablar del hecho de la renuncia de Luis Calabria. Y a mí lo que me preocupa es cuál es el incentivo para gente por ahí noble, honesta, de meterse en política, si por una consulta oftalmológica, a raíz de todo esto, terminás teniendo que renunciar. O sea, hay mucha gente que ha terminado esquilada por tratar de dar una mano, y esa mano en realidad no está ajustada a derecho 100%, y termina armándose una bomba, y terminamos inmersos en una degradación del quehacer político, que para mí es la máxima de todas las artes. La buena política es el arte superior de todos los seres humanos. Entonces, yo creo que a mí eso me entra a preocupar muchísimo. Realmente me preocupa muchísimo, y me parece que justamente deberíamos ver cómo hacer para esto, sobre todo cuando en el tema seguridad pública
fracasó el gobierno del Frente Amplio y está fracasando este gobierno también. Entonces me parece que está quedando demostrado que ante el avance del narco hay que ir por otro lado y no es cobrándose cuentas entre los que vinieron y los que estaban. Me parece que realmente estamos ya en un momento de la situación que amerita realmente otra situación, otra discusión pública sobre este tema. Yo creo que si algo tiene bueno la renuncia de Calabria, que lo lamento profundamente por él, por su familia, por el Partido Nacional y por el Uruguay entero, es, bueno, capaz que nos ayuda a elevar esta discusión necesaria para el Uruguay. Eso es lo que me gustaría que suceda, aunque no sé si va a suceder, pero me gustaría plantearlo en estos términos. Hay unos cuantos mensajes de oyentes, pero elijo este, y ya te dejo, Cecilia. Dice Gonzalo: entre la oposición y el gobierno han logrado ridiculizar y degradar el debate político. Aburren, provocan hastío, ya fastidian, dice. ¿Tú, Cecilia, qué agregabas? No, que mi punto era que, por ejemplo, en el caso que volvió a nombrar Daniel, ¿no? En el caso de la persona que quedó parapléjica por el balazo. O sea, tenemos que preocuparnos por el que dio el balazo. Exacto. Esos son los temas de fondo, ¿no? Tenemos que preocuparnos por el tema narco. ¿Cómo puede ser que un narco que es buscado en todos lados, acá resulta que no era una alerta roja, cuando en realidad si tú estuviste y como indagado en una causa que en realidad como indagado está todo el mundo en cualquier causa de fiscalía, te ponen en rojo que no podés entrar al Uruguay o que no podés salir del Uruguay y que cada vez que andas en la calle te piden una cédula? ¿Y cómo puede ser que un narco que tenga esos antecedentes, resulta que nadie vio y todo venía muy lento y las pruebas se pierden? No podemos perder ese foco. Las demás cosas está bueno discutir, porque está bueno discutir de la ética en la política, de la moralidad de los individuos que hacen política. Acá hay políticos que pueden cruzar un semáforo en rojo y no por eso le vamos a pedir que renuncien al cargo. O sea, está bien, creo que son discusiones, pero hoy creo que el Ministerio del Interior tiene realmente otros problemas, el país tiene problemas con este tema de los narcos, y que terminamos todos discutiendo sobre la renuncia de Calabria, que le salió carísima la consulta oftalmológica de Calabria. Eso es la única respuesta que vemos de esto, pero después la moralidad de Calabria quizás no sea la moralidad de otros, y por lo tanto él entiende que debe renunciar. Pero eso depende de cada individuo. O sea, no tenemos que generalizar, para mí, la discusión política en eso. Y no podemos perder el foco de la discusión de fondo. A eso era que iba, no minimizar la situación de este señor Calabria, que bueno, me imagino que habrá pasado horrible, porque si no tomaba esa decisión. Y me imagino que esta decisión no es solamente por eso, sino porque debe tener una acumulación de cosas, porque no estaba en un lugar sencillo. Yo agrego una precisión a lo que venía señalando tú, Cecilia. Decías, resulta que en vez de discutir tales y cuales asuntos de fondo, terminamos discutiendo la renuncia de Calabria. Corremos el riesgo de que no sea solo la renuncia de Calabria. Quiero decir, corremos el riesgo, y de hecho, que es lo que ha estado pasando esta semana, de entrar en una espiral, ¿no? Espiral de investigaciones, pesquisas, denuncias y acusaciones, ¿no? Que es de hecho es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando porque los narcos. Porque para empezar, y la gente que le hace favores adentro de los ministerios. Porque para empezar, por simplificarlo, ¿no? Para empezar están las militancias de un lado y del otro que se han largado a hacer todas las búsquedas posibles en internet, redes sociales, etcétera. Y después hay funcionarios, supongamos, ¿no? Funcionarios del hospital policial, del Ministerio del Interior, que tiene sus propias memorias, sus propios recuerdos. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar, y todo indica que podemos estar, con esto, ¿no? Con el entrecruzamiento, con el fervor por encontrar tal otro o tal caso, ¿no? Parecería que vamos por ahí. Yo creo que ahí hay dos cosas que me surgen de lo que planteas, Emiliano. Uno, la política del minuto a minuto. Es cierto que hoy hay tecnología y capacidad de medir la conversación pública de distintas maneras, procesar millones de datos, etcétera. La política va a ser una política del minuto a minuto. Y luego de eso, ¿qué estamos discutiendo sobre el futuro? A mí me parece un buen indicador si una discusión es productiva,
si tiene que ver con el futuro. Porque si estuviéramos discutiendo esto en el marco de una reforma del hospital policial o de una segunda reforma de la salud, bueno, tendría sentido, pero esto así, yo comparto que no es productivo, y además me parece esta lógica en donde todo el mundo es investigado y hasta un poco espiado. Me parece un espanto vivir así. Yo la verdad es que, un poco lo que decía Daniel, dan ganas solo de ser un militante de esos que está en la base, pelea por sus ideas y no exponerse a que, no sé, me parece espantosa esta manera de funcionar. Y otra reacción de perdón, este Martín, nivel. A ver, Daniel interviene y te... No, una breve Sí. reflexión, que en el medio de ese tsunami de pequeñas intervenciones, de todo el mundo opinando en este laberinto en que se metió el sistema político con estos temas, escuché a Fernando Pereira, a quien respeto muchísimo, que me parece un tipo noble, o sea, que dijo, no, lo que hizo Charles Carrera tiene que ver con la sensibilidad progresista, ¿no? Y ya me parece mal plantearlo en términos de que si lo que hizo Charles Carrera es sensibilidad progresista. Entonces lo que hizo Calabria, ¿qué es? ¿Sensibilidad nacionalista? ¿Ética nacionalista? No va por ahí tampoco la discusión, por tema de sensibilidades partidarias. O sea, creo que llevarlo a ese terreno, ahí se equivoca Pereira, me parece. Porque es como cuando Sendik decía, si sos de izquierda no sos corrupto. Me parece que también esto está llevando un error a las grandes figuras políticas del país. Que habla de ese barro y ese laberinto en que nos estamos metiendo por esa política del minuto a minuto que habla Martín, que es terrible. A ver. No sirve para nada. Bueno, yo, será que soy un poco masoquista, pero yo miro casi todos los días un programa de televisión argentino, una entrevista, etcétera. Lo cual me sirve un poco también para sentirme un poquito más cómodo en el Uruguay. Ahora, estamos muy cerca de empezar a deslizarnos, ya nos hemos empezado a deslizar, en un mecanismo que no es tan uruguayo. Que, en el Uruguay, a ver, ¿cuánto hace que alguien no ve en la prensa denuncias sobre la vida personal, cuando es la vida personal, de los políticos? Hace mucho tiempo. Yo no me acuerdo prácticamente. En el Uruguay es una mala palabra eso. Entonces, ¿por qué? ¿Porque están afuera? No, porque si no se corre el riesgo del barro, el barro como elemento fundamental de la política. Lo que pasa es que yo creo que esto no es un problema de las redes, vamos a entendernos claro. Esto no es un problema de ciudadanos que se ponen a buscar, no, este es un problema de un mecanismo que yo no sé todavía. Primero, no creo que los que habitualmente hacen las campañas políticas del oficialismo no han demostrado navegar en estos barros. Ellos hacen sus campañas, son de una intensidad fenomenal. Yo creo que esto es peligrosísimo porque es un boomerang, es subestimar a los uruguayos este sistema, absolutamente. Así que yo me he puesto a investigar afuera del Uruguay. Afuera del Uruguay, ¿qué es lo que está impulsando? Porque es demasiado permanente. Se suman episodio tras episodio, episodios viejos de 10 años que están buscados con lupa, etcétera, que para mí hay que encontrarle el hilo conductor. Y el hilo que decía, que se conversaba sobre el narcotráfico, todavía no llegó a ese nivel. Yo no creo que en el Uruguay el narcotráfico tenga la capacidad de impulsar estas cosas, no creo. Le está dando un gran resultado, Le está dando un gran resultado. Yo estoy opuesto al concepto que se usó de que el pasaporte a Marcet era un pasaporte express. 77 días pasaporte express. Cuando se entrega en 3 días, disculpame, ya ahí sabés, dicho por el ministro de Relaciones Exteriores, no lo dije yo, que demoró 77 días. Quiere decir que algo raro había y se sabía adentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio del Interior. Y la última cosa es que me parece que se está haciendo demasiado frecuente que el hilo se corta por la parte más fina. En el Ministerio del Interior, con el subdirector, 20 años de carrera, abogado, notario también, el subdirector de Investigación Civil. Discúlpame, si vos te demoran 77 días para darte un trámite que demora 5, según el ministro, vos tenés totalmente explicaciones para decirle, muchacho, ¿qué pasa? Y sin embargo, ¡pum!, le cortaron la cabeza. Y acá, un tipo que todo el mundo habla bien, que todo el mundo dice que efectivamente hasta el sindicato, que era un interlocutor válido,
que se fue a hacer una consulta en un hospital público, no en el exterior, no en un hospital de Estados Unidos, acá. Se fue a hacer una consulta de los ojos y tiene que renunciar por el clima de histeria que hay, porque no es solamente porque se equivocó. Vamos redondeando porque capaz que justamente el tema ya se pasó, digamos, de la duración razonable, ¿no? Hay algunos oyentes que dicen, bueno, suficiente, bueno, puede ser. No, pero una aclaración antes de cerrar, efectivamente, salvo que Cecilia tenga algo, una puntualización que nos hacen desde la audiencia a propósito de la normativa, y que creo que es pertinente la normativa, porque hemos hablado de dos disposiciones. Una, la ley de presupuesto del año 1967, que es la que tiene el concepto más amplio, ¿no? El criterio más amplio. El hospital policial atenderá al personal dependiente del Ministerio del Interior y familiares a cargo del funcionario, así como también a los jubilados y pensionistas policiales y familiares a su cargo. Allí podría entenderse que personal dependiente es el personal jerárquico. Y después está ese decreto del año 74, que es más restrictivo, dice: al Servicio de Sanidad Policial le compete la prevención, protección y recuperación de la salud del personal policial en actividad y en retiro, época de la dictadura. No, pero ¿cuál es la puntualización que nos hacen desde la audiencia y que yo por lo menos me la había comido más temprano, incluso cuando comentamos este asunto? Lo del año 74 no es un decreto. Es un decreto ley. Sí, de la dictadura. Es un decreto, eran leyes. Es un decreto ley. Por lo tanto, no se puede decir que la ley del año 67 está por arriba del decreto del 74. Lo del año 74 es un decreto ley convalidado al regreso a la democracia, porque hubo decretos ley que se convalidaron y otros que no. Este quedó convalidado. Gran paquetote. Bueno, pero esa es la puntualización. Entonces, entre la norma del 74 y la norma del 67, primaría la del 74, que es la más restrictiva si nos ponemos en ese plano de la lectura. Por ejemplo, los presidentes no se podrían atender. Bueno, y ahí sigue la discusión. Vamos a otro tema, cambiamos. Seguimos en política, pero por otro lado, en la segunda parte de la tertulia.